¿Qué podemos encontrar en Remunera Pro en reportes gráficos? Primero seleccionamos nuevamente nuestra encuesta y esto les va a permitir ver información, por ejemplo, de incrementos salariales, de prestaciones garantizadas, de servicios subcontratados, de la muestra en general, de todos los datos que hay en el personal, de prestaciones no garantizadas, de beneficios, sindicatos. En cada una de estas ustedes encontrarán una serie de información. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es el pronóstico de incrementos para el 2016. Lo único que hago es señalar la información, le pido que me dé la gráfica y me va a dar la información de director general, cuál es el promedio y cuál es la moda de incremento. Es importante que sepan que únicamente les va a dar la información del mercado general en el primer reporte que rehoja, pero que ustedes podrán escoger, por ejemplo, por zona geográfica, que si yo quiero ver información de Bajío y le pido que me filtre el mercado, me dará la información específicamente del mercado de Bajío. Si se fijan, la información cambió y este reporte no lo puede dar tantas veces como nosotros lo pidamos. Por ejemplo, yo le puedo pedir que me dé pero quiero que me dé todos los giros, todos los tamaños, pero ahora quiero saber de las empresas grandes qué pronóstico de incremento será y ustedes tendrán la información aquí reportada en forma inmediata. También podemos en esta información pedirle un tipo de gráfica diferente. Por ejemplo, le puedo pedir que me dé gráfica vertical en 3D y que me la dé de tamaño mediano y esta información la veremos reflejada aquí abajo. ¿Qué otra cosa nos permite? Nos permite exportar la información, la podemos llevar a un PDF y nosotros decidimos qué hacer. O también podemos pedirle que no la imprima y nos va a dar la información en un reporte de PDF. Si yo le pido regresar, me va a volver a dar, aquí puedo ver yo toda la gama, el último incremento en porcentaje, cuántas empresas lo dan por otorgamiento general y por desempeño, y tienen una serie de datos que ustedes pueden ir graficando. Si yo le pido, por ejemplo, me interesa saber específicamente en cuántas empresas dan, por ejemplo, servicios subcontratados, cuántas empresas tienen el servicio subcontratado de vigilancia. Le pido que me dé la gráfica y nuevamente por default me va a dar la información del mercado. Me dice que ya el 71.28% de las empresas, de las 130 empresas de la muestra, solicitan servicios subcontratados de vigilancia. Si yo le pido que me la dé por tamaño grande y filtro mercado, el porcentaje es más alto en los SIS y nos dice que el 78.13 lo subcontrata. Me regreso y puedo ver cualquier otro servicio. Si yo quiero ver, por ejemplo, en prestaciones no garantizadas, cuántas empresas dan servicio de comedor, únicamente le pido que me genere el gráfico y por default me va a dar el dato de cuántas empresas en mercado general dan la información. Pero yo quiero saber nuevamente en un mercado seleccionado porque yo soy de el giro de la electrónica. Entonces le pido que me dé el giro de la electrónica y le pido que me filtre mercado. Si se fijan, la información cambió nuevamente. Yo le puedo pedir ahora que me dé la información en pastel o en dona y la información me la puede cambiar. También quiero ver prestaciones como, no solamente quiero ver el comedor, ya vi cuántas empresas lo dan, pero ahora quiero saber cuánto cuesta el platillo de servicio de comedor porque quiero cambiar a mi proveedor de servicios. Entonces, me doy cuenta que en el mercado general en promedio estarán en 44, 41 pesos, que el máximo en el mercado es de 90 pesos. Hay quienes les cobran 91 pesos, pero yo quiero que me lo dé ahora por el tamaño o por giro y le voy a pedir que me la dé con la empresa Metalmecánica. Filtro la información y me va a dar el promedio y me dice que en las empresas metalmecánicas el promedio es de 35 pesos. Nuevamente me voy y pido regresar y le pido que me dé, por ejemplo, automóvil. Yo quiero saber en general cuántas empresas otorgan automóvil y me la va a dar por segmentos.
Aquí me dice que en mercado general el 65% de las empresas otorgan automóvil a director general, el 64% a las empresas. Pero también quiero ver, por ejemplo, cuál es el costo promedio otorgado, el, el monto autorizado para el auto. Y me va a decir que en promedio para gerentes, por ejemplo, el promedio es 322,000 pesos y el máximo encontrado es de 550,000 pesos. Nuevamente les recuerdo que ustedes pueden filtrar la información como ustedes la decidan. Si ustedes quieren por giro o por tamaño o por zona geográfica, pueden filtrar la información. Lo único que hay que poner filtrar mercado y les permite ver la información diferente a la inicial. Si yo quiero regresarme y le pido, dame beneficios, por ejemplo, quiero preguntar cuántas empresas dan seguro de gastos médicos mayores de la muestra de Productivity. Les dice que la información al 70 y tantos por ciento, en general el 70 a niveles de directores de área, directores generales y gerentes, y ya a niveles de sindicalizados tan solo el 4.08 da seguro gastos médicos mayores. Nuevamente escojo y le digo dámelas por tamaño y filtro la información y me vuelve a cambiar el dato. Si ustedes ven, podrán obtener toda la información que ustedes necesitan. Por ejemplo, van a poner un área antiestrés y quieren saber y quieren comentar con sus directores cuántas empresas de la muestra tienen área antiestrés, y pueden ver que en el mercado general el 11 o el 12% tienen áreas de antiestrés para niveles de gerencias. Sin embargo, si yo lo pido y que me lo dé por giro y me lo dé por la electrónica, por ejemplo, filtro mercado, y se darán cuenta que las empresas electrónicas tienen un poco más alta la tendencia a tener áreas antiestrés en las empresas. Podrán ver check-up ejecutivo, cuánto cuesta, qué prácticas hay, si tienen plan de pensión, cuántas empresas otorgan uniforme, cuántos uniformes dan al año, cuántas empresas dan ayuda por defunción, si dan días adicionales por ley, cuánto cuesta el servicio promedio por transporte. Ustedes únicamente piden el dato. Esto lo van a encontrar en el apartado de beneficios. También encontrará, por ejemplo, en sindicato. Yo quiero saber la asociación sindical que hay, por ejemplo, en general. Me dice que la CRO tiene el 24%, más relevante, el 54% la tiene la CTM. Pero si yo me voy a la zona geográfica de Bajío, por ejemplo, me daré cuenta que es importantísima la posición de la CTM en esta zona geográfica específicamente. Si quiero ver información sobre plantilla, por ejemplo, y quiero ver en plantilla la antigüedad promedio del personal, lo que yo hago aquí es en años de antigüedad. El sistema tarda un poco más en procesar porque lo que hace es dar la información que ustedes nos reportaron en su plantilla. Si recuerdan, en la plantilla les pedimos la antigüedad, el año en el que se integran a la empresa las personas, y yo puedo ver aquí que el 40% de la población, de los más de 250,000 personas que tiene nuestra muestra, están entre 1 y 3 años de antigüedad. Pero si yo le pido que me la dé por tamaño, por ejemplo, en la empresa mediana, filtro mercado, y me dice que el 45% de las empresas, del personal, dura entre 1 y 3 años. Tan solo de 16 a 20 años, solo el 1.56 tiene antigüedad de más de 6 a 20 años. Toda esta información la encontrarás en la categoría de reportes gráficos. De la misma forma encontrarán transferencias, la muestra, por ejemplo, pronóstico de ventas, cómo está configurada la muestra por giro de empresas, por zona geográfica. Toda esta información estará disponible para ustedes en la parte de apartados gráficos.